cuyos temas son, en primer lugar, la supresión de etapas procesales cuando exista confesión sustentada en datos suficientes para considerarla cierta. Y el segundo tema es la protección al denunciante versus el derecho del presunto inculpado a saber quién y por qué delito se le acusa. Para esta mesa nos acompañan el doctor Arturo Cosío Zazueta, aquí de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y el doctor José Daniel Hidalgo. Voy a pasar la palabra al doctor Arturo Luis Cosío Zazueta, quien es licenciado en Derecho por esta facultad. Tiene estudios de especialidad en Ciencias Penales, de maestría y doctorado en Derecho por esta misma universidad, profesor de carrera de la Facultad de Derecho aquí en la Nacional y profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Además ha sido profesor en la Universidad Panamericana y catedrático en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Universidad Autónoma de Morelos, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la de Ciudad Juárez y en la Universidad de Guanajuato. Es autor del manual sobre el proceso penal y además litiga en cuestiones penales. Le han sido otorgadas la cátedra extraordinaria José Castillo Larrañaga, y la cátedra extraordinaria también Efraín Cervantes Altamirano por la Facultad de Derecho de esta misma universidad. Es miembro de número de la Academia de Derecho de Autor en México y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Pues sin más, le cedo la palabra al doctor Cosío Zazueta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a don Jaime Sánchez Sarrey, al maestro José Daniel Hidalgo. Antes que nada quiero agradecer la invitación a los organizadores de este evento por permitirme participar y compartir con todos ustedes algunas ideas en torno a dos aspectos muy polémicos, ambos, de la iniciativa de reforma constitucional que envió el presidente de la República al Senado de la República como parte de lo que es esta iniciativa, esta reforma al sistema de enjuiciamiento penal, que se ha hablado mucho de juicios orales, del sistema acusatorio. Se ha hablado de que la reforma que mandó el presidente no necesariamente va en ese camino de los juicios orales, sino que se puede ver como un paso previo a esa reforma, o incluso para fortalecer un régimen de excepción para los delitos de delincuencia organizada. Vamos a comentar en esta mesa, según se nos asignó, dos puntos. En primer lugar, el caso de lo que podríamos llamar el proceso abreviado, cuando el inculpado, al rendir su declaración preparatoria, acepta su participación en el hecho, es decir, reconoce de alguna forma su responsabilidad y por lo tanto se citaría para sentencia en caso de que se aprobara esta iniciativa. En un momento vamos a comentar algunos puntos de ese tema, y el otro que tiene que ver con delitos de delincuencia organizada y que se pudiera ocultar el nombre del acusador. Por lo que hace al primer tema, y sin desvincular esto de la reforma, podemos ver que tanto la del juicio oral como esta, en alguna medida están buscando desahogar el sistema de justicia. ¿Cómo? Privilegiando por un lado los medios de soluciones de justicia alternativa y por otro lado, al pretender establecer esta figura del proceso abreviado, en el que si al rendir la declaración preparatoria el sujeto reconoce su participación en el delito y esa confesión es verosímil, es decir, que se encuentra sustentada en datos suficientes para considerarla cierta, se citará para audiencia de sentencia. Para entender bien la trascendencia de esto, tendríamos que decir cómo está ahorita el procedimiento en ese sentido y cómo quedaría de la otra forma. Hoy en día, el Ministerio Público, después de integrar una averiguación previa y en la que logra acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, acude ante el juez para ejercitar la acción penal o ejercitando la acción penal y le pide que procese a una persona. El juez, vamos a pensar que recibe la consignación con detenido, radica la causa, ratifica la detención si es que fue legal y dentro de las 48 horas siguientes
tiene que realizar una diligencia que es la que se conoce como la de la declaración preparatoria. Esa diligencia es básicamente la que tiene que ver con los dos puntos que tenemos que tratar. Es una diligencia que se llama declaración preparatoria porque de alguna forma sirve para preparar el proceso. La preinstrucción, que es la etapa en la que se toma esta declaración, en la que se lleva a cabo la diligencia, se concibe en nuestro proceso actual como una etapa de preparación del proceso. Ahí se le informa hoy en día al inculpado sobre los hechos que se le atribuyen, sobre quién le hace la imputación, sobre la naturaleza de la imputación, sus derechos, y se le da la oportunidad de contestar el cargo, siendo esta contestación del cargo propiamente la declaración preparatoria. El sujeto conoce de qué se le acusa y puede contestar. Falta que pueda acreditar que lo que él diga es lo que realmente aconteció, y entonces el juez, una vez que se llevan los trámites, y a más tardar en las 72 horas o 144 si se pidiera la ampliación del plazo, el juez tendrá que dictar un auto de procesamiento o un auto de libertad. El de procesamiento siendo formal prisión o sujeción a proceso. Ese auto de procesamiento marcaría propiamente el inicio del proceso. Y entonces vendría la etapa de ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de pruebas, que es la instrucción, y posteriormente vendría la etapa conocida en la doctrina como del juicio, donde las partes formulan conclusiones, el juez norma su criterio y dicta sentencia. Con la reforma, en el primer punto, es decir, con el reconocimiento de su participación, con una confesión que se encuentre sustentada en datos suficientes para considerarla cierta, el juez de la declaración preparatoria se brinca todo lo demás, citando a sentencia. Dicho de otra forma, es una aplicación así a rajatabla de que a reconocimiento o a confesión de parte, relevo de prueba. El problema es que nos brincamos de etapa de pruebas. ¿Por qué? Porque considero que ya aceptó, con el sustento que venía de la averiguación previa y con la confesión que él rinde, consideramos que es suficiente para dictar sentencia. Tal vez podríamos darlo por válido esto desde el punto de vista de que ya el Ministerio Público acreditó, según él, y lo está aceptando el propio inculpado, que si hay un cuerpo de delito y una probable responsabilidad. Al reconocer la participación podríamos dar como realizada una consolidación al delito y a la responsabilidad y nos vamos a sentencia. Evidentemente, el inculpado no va a reconocer en forma graciosa su participación. Para motivar a este reconocimiento de la participación, dice la Constitución, o la propuesta, mejor dicho, de reforma constitucional, que la ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Este punto es delicado porque no tenemos un proyecto de texto de cómo se van a reconocer eso, o sea, qué beneficios se van a reconocer. Yo soy partidario de que cuando una reforma constitucional así se plantea, tendrías que tener conocimiento también de cómo pretenden reglamentarlo en ley secundaria. Hoy en día es como dar un cheque en blanco a los congresos locales, al Congreso de la Unión por lo que es el ámbito federal, para que en el ámbito de sus competencias establezcan el beneficio que quieran. ¿Por qué? Porque lo que importa es que confiese. Si él confiesa, vamos al proceso abreviado, nos vamos directo a sentencia, no batallamos y le damos un premio. La iniciativa, dentro de las razones que da para justificar esta propuesta, es en parte porque agiliza el proceso, en parte porque promueve la cultura de la verdad y no la de la mentira. Yo siempre lo he dicho, un poco poético esto. Queremos buenos delincuentes que no mientan. Me parece extraño. Creo que la esencia sería cuál es el beneficio. Y a mí lo que me preocupa es qué tanto es válido que nos saltemos el proceso y que le pongamos una pena menor por el simple hecho de que confesó. Quiero plantear brevemente el problema del Distrito Federal, que actualmente tiene en su Código Penal, en los artículos 71 bis, ter y quater, alguna reglamentación en cuanto a beneficios por reconocimiento de participación. El Código dice que cuando el inculpado en la declaración ante el Ministerio Público y después ratifica ante el juez en la declaración preparatoria
confiese su intervención en los hechos, se le va a bajar la pena en una mitad si el delito no fuera grave. Y en una tercera parte, si el delito fuera grave, salvo ciertos asuntos. Hay delitos, violación, homicidio doloso, etcétera, que no admiten ninguna reducción. Pero en términos generales hay una reducción de hasta la mitad de la pena en delitos no graves, hasta una tercera parte en delitos graves. Esto quiere decir que incluso de la pena mínima le podemos bajar la mitad. A mí esto me parece muy delicado. Yo pienso que sí podemos dar algún beneficio en virtud de que sí se está agilizando el procedimiento, de que quizá podemos estar hablando de que habrá mayores condiciones hasta para un tratamiento de readaptación social cuando el sujeto ya reconoce que violó la norma, pero nunca al extremo de bajar la sanción por debajo del mínimo que la ley establece para esa figura delictiva. Esto en razón de que se supone que el código o las leyes penales, al definir los tipos y las punibilidades, lo hacen para castigar por una afectación a un bien jurídico. Este bien jurídico tiene un valor que estamos calculando entre ese mínimo y máximo, y si lo reducimos nada más porque está cooperando, pues no estamos castigando entonces ya el bien jurídico con la magnitud, la afectación de ese bien jurídico de acuerdo a la magnitud del ataque. Esto me parece muy delicado, honestamente. Peor me parece algunas incongruencias del código. Estos beneficios de reducción no proceden para delitos culposos ni para tentativas. Uno no se explica, en el caso de la tentativa, por ejemplo, porque pareciera que, yo luego lo digo un poco de broma en clase, estamos premiando el éxito en el delito y no premiamos el fracaso. Porque si lo intentaste y no lo lograste, aunque confieses, no te bajo la sanción. Nada más al que sí lo haya logrado. Esto me parece francamente absurdo. Y además de que el requisito de que se confiese ante el Ministerio Público y ante el juez también es bastante delicado, porque supongamos que ya confesó ante el Ministerio Público, después se retracta, nadie le informó que si se retractaba perdía beneficio, y ya se queda confeso porque la confesión va a prevalecer y pierde el beneficio. Si nunca fue llamado en la averiguación previa o se reservó el derecho, ya no va a poder tampoco optar por el beneficio porque tiene que confesar necesariamente ante las dos autoridades. Esto es el riesgo de dejarlo a que la ley secundaria sea la que reglamente. Yo soy de la idea, en cuanto al primer punto, de esta reducción de la sanción, que primero tendríamos que dejarnos de hipocresía y decir que es porque está agilizando el proceso, porque está quitando carga de trabajo al sistema, y no por una cultura de la verdad que honestamente no me parece que tenga nada que ver. La cultura de la verdad hay que manejarlo en la educación desde antes y no a base de periodicazos, o de que te va a pegar menos periodicazos si dices la verdad. Y tendría que estar reglamentado esto en ley secundaria. Me parece muy peligroso y yo manejaría mis reservas en ese sentido. Por lo que hace al segundo tema, ese me parece todavía más delicado en cuanto a lo que es el equilibrio que debe haber entre los individuos de una sociedad y en la sociedad misma y su orden jurídico. Decíamos cuando narrábamos cómo es la declaración preparatoria hoy en día, que la idea es que primero se le informa quién lo acusa, de qué se le acusa, la naturaleza de la acusación y sus derechos, para que esté en aptitud de contestar el cargo. Sabemos que en México existe una gran lucha contra la delincuencia organizada y que esta lucha ha requerido de instrumentos normativos que, aunque no nos gusten, se han vuelto necesarios porque la magnitud del asunto ya es un problema hasta de seguridad nacional. Pero ¿hasta dónde puede llegar un régimen a ser prácticamente de excepción por ser de delincuencia organizada? Pienso que lo primero que tienes que saber para defenderte es de qué te acusan, y lo segundo, quién te hace la imputación. Si a nosotros nos hacen una imputación y no nos dicen quién la realizó, nos quitaron parte de la defensa. ¿Cómo puedo atacar la credibilidad del que hace la imputación si no sé quién es? Tal vez ni siquiera es verosímil porque él ni siquiera estaba en ese lugar cuando supuestamente me vio. Pero ya, como me ocultan el nombre, porque esta iniciativa propone que en los casos de delincuencia organizada se pueda ocultar el nombre del acusador o del que hace la imputación. Esto obedece a que tenemos en materia de delincuencia organizada, ya durante la averiguación previa, la figura del testigo protegido. El testigo protegido puede declarar y no nos dicen quién es.
le ponen un nombre clave o le ponen un número, le tachan el nombre en la copia que te van a dar a leer para que no sepas quién es y de alguna forma no puedas presionarlo, tomar represalias, eliminarlo. Recuerden que hablamos de delincuencia organizada. Este beneficio del testigo protegido hoy en día se pierde cuando te tienen que informar el nombre de tu acusador. Y entonces, ¿qué es lo fácil? En lugar de dar una protección más efectiva al testigo, tal vez con protección hasta policíaca, lo que hacemos es, pues no le decimos el nombre del acusador. A mí me parece que esto sí afecta las posibilidades de defensa del inculpado, porque, repito, no puedes atacar ni la credibilidad del que hace la imputación, ni lo puedes interrogar, ni puedes hacer nada, todas que no sabes ni siquiera quién es. Y además, yo siempre he criticado también esta iniciativa desde que salió, en cuanto a que no es congruente con lo que se propone en materia de careos. No podemos dejar de tomar en cuenta la reforma propuesta del apartado B, fracción quinta del mismo artículo 20 de la Constitución, que quedaría en los siguientes términos de ser aprobada en sus términos. Sería derecho del ofendido o de la víctima que cuando la víctima o ofendido sean menores de edad o bien tratándose de delitos de violación o secuestro, no estarán obligados a carearse con el inculpado ni a estar presentes en el mismo lugar que el inculpado durante el juicio. Entonces, hablamos de ofendidos menores de edad o víctimas menores de edad y de víctimas en general, incluso adultos, en violación o secuestro. No aparece ninguna limitante en cuanto al careo con el que te acusa en delincuencia organizada. Entonces es una reforma mal planeada, porque independientemente de que yo pienso que sí deja el estado de indefensión, sí establece la obligación, porque no hay excepción, a que se tenga que carear si el inculpado lo solicita. Entonces llegaremos al extremo de no te digo cómo te llamas, pero te lo tengo que poner enfrente. Es un absurdo de la iniciativa. Entonces, no sé cómo voy de tiempo. 5 minutos. Entonces, recapitulando, pienso que la reforma, esta, aislada, está queriendo dar algún tipo de introducción, porque también se proponen algunas cuestiones de justicia alternativa, a lo que sería un esquema de juicio oral, pero todavía no da el paso al juicio oral. Esta cuestión del juicio abreviado en el juicio oral es aceptable, pero tiene características en las que ni siquiera ha habido el desahogo de pruebas. Prácticamente le dictan el auto de procesamiento y entonces es cuando tendría el inculpado que reconocer su participación, o incluso antes del auto, pero generalmente en un sistema ortodoxo de juicio oral no se admite la declaración hasta que ya está el auto de procesamiento, porque se tiene que desahogar ante el juez del juicio oral. Y entonces se reconoce la responsabilidad, se va al juicio abreviado y únicamente nos vamos a pruebas para la individualización de las penas. Si procede en beneficio, qué beneficio procede y de alguna forma justificarlo. En la iniciativa ni siquiera tenemos pensado eso. En la iniciativa, directo de la declaración preparatoria se señala fecha para sentencia. ¿En qué momento se van a aportar las pruebas para justificar? Pues seguramente la ley tendría que decir que antes de pronunciar la sentencia, en esa audiencia, el juez escucharía lo que las partes pudieran alegar al respecto. Pero me parece que la principal crítica es, estamos pretendiendo más que nada agilizar procesos y no sancionar por las conductas delictivas, incluso castigando el nivel de pena para poder castigar más y a menor costo. Es decir, hay que castigar rápido, barato, aunque sea por debajo, y ya la afectación a los bienes jurídicos pasa un poco a segundo término. La virtud de esta reforma, o lo que busca es desahogar los juzgados. ¿Quién sabe qué tanto puede hacer esto acorde con la finalidad de lo que es el sistema de justicia penal, tomándolo como un todo, y que lleve incluso a la sanción de las conductas delictivas e incluso a una búsqueda de la readaptación social? Si estamos bajando penas nada más porque confesó, tal vez ya no va a dar esa oportunidad, y el peligro es sobre todo qué tanto podrán bajar y qué condiciones se establecerá para que bajen las sanciones. Y por lo que hace la otra, lo de que te oculten el dato de quién te acusa, me parece que sí deja en estado de indefensión, toda vez que tiene que darse a conocer quién hace la imputación para que incluso lo pueda interrogar, pueda atacar la credibilidad, y por supuesto que si esta reforma quiere tener viabilidad, tendrían que modificar también lo del careo.
y entonces sí lo dejamos peor que como estaba. Por mi parte serían las cuestiones y pues ya cualquier cosa estamos a las órdenes para cualquier comentario. Muy bien, pues ahora paso la palabra al doctor José Daniel Hidalgo. Cuyo currículum aquí tengo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, notario por la misma universidad, juez de instrucción en el Sistema Procesal Penal Mixto de Costa Rica, y juez de garantías de fase intermedia y de juicio oral en el Sistema Acusatorio de Costa Rica. Y además es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Así que sin más, les doy la palabra al licenciado José Daniel Hidalgo. Gracias, buenos días, don Jaime y don Arturo, y a ustedes por su presencia. Cuando vine a México a estudiar mi doctorado, me encontré con el proceso penal, la reforma principalmente del presidente Vicente Fox, y la verdad que me gustó mucho, pero me pareció que México estaba cometiendo un error, que era hablar de juicios orales, error que está cometiendo también el actual sexenio al hablar de juicios orales. Porque la reforma del proceso penal no se entiende de los juicios orales, porque no podemos hablar que la solución, por ejemplo, al tema de la celeridad o de la prueba o de la no corrupción de la policía tenga respuesta en el tema de los juicios orales, sino por el contrario, en el tema que se nos propone hoy a la mesa, que es el problema de la solución del conflicto, uno de los criterios más importantes del sistema acusatorio. Todo el tema del garantismo procesal y en concreto el derecho penal última ratio o el derecho penal mínimo, y la realidad de la celeridad de los procesos penales, la injusticia de mantener personas esperando juicio en nuestras cárceles, a veces sin las condiciones necesarias de comodidad, etcétera, para luego que un juez dicte una sentencia absolutoria a favor de esa persona. Quizá los dos temas que se nos propone se pueden entender, o sea, el primer tema de la supresión de etapas procesales y el segundo sobre la protección del denunciante se pueden entender sobre un concepto más propio de la criminalística que del derecho procesal, que es la evidencia es el testigo que no miente. Lo vimos muchas veces en la criminalística. La evidencia es el testigo que no miente. Y la segunda es la forma en que define la criminalística el tiempo, que el tiempo es la evidencia que se va. Desde este punto de vista, empezamos a entender que el proceso penal y la investigación procesal por delito es principalmente una investigación técnica o científica de la policía en cargo de la investigación bajo el control y la dirección de un fiscal del Ministerio Público, que someten los casos que quieran someter, no todos, ante un juez. Inicialmente controlados por un juez de garantías a lo largo de la investigación, posteriormente ante un juez de la fase intermedia que decide si admite o no admite las pruebas, luego de las incidencias de nulidad correspondientes, que luego envía la causa a un tribunal de sentencia para el juicio oral y público en materia penal. Con lo cual nos damos cuenta de que el gran éxito del derecho penal no es un problema de procesos, es un problema de prueba. En el momento en que un país madura en el derecho penal, madura porque ha madurado la capacidad de ese país de recuperar el hecho, de construir, ¿no? Casi la mayoría de los procesalistas hacen ver que el hecho ilícito es como un rompecabezas que se destroza, en donde la policía técnico-científica procura recuperar la mayoría de las piezas del rompecabezas, y entonces es muy posible que sin la mayoría de las piezas un juez pueda formarse la idea clara de lo que estaba en el paisaje del rompecabezas, y hay momentos en que se pueden reunir muchas piezas y sin ellas, o con ellas, no poder lograr determinar cuál era el paisaje de eso. Este juego de la investigación
policial, de la investigación procesal por delito, nos lleva lógicamente al criterio fundamental. La prueba rinde el criterio de la defensa. De la misma forma que la prueba rinde el criterio de la policía, que se da cuenta de que no tiene factores de resolución del caso que estén investigando, o rinde el criterio del fiscal, que definitivamente se decide no acusar porque no tiene la capacidad de probar. Es una realidad que nos enfrentamos jueces, fiscales y policías a lo largo del día en los distintos despachos. No podemos llegar a los juicios orales a inventar ni acusaciones o a mantener acusaciones sin pruebas, al colmo de que el sistema acusatorio exige que el fiscal no ofrezca conclusiones o pida la absolutoria al imputado cuando a lo largo del juicio oral y público se ha demostrado que no puede demostrar los hechos que fueron acusados. Y de hecho, ha sido la razón por la cual el sistema se llama principalmente sistema acusatorio. ¿Esto qué tiene que ver con las formas alternativas de resolución de conflictos? Bien, ¿por qué no se puede hablar en el sistema acusatorio de juicios orales, sino que se tiene que hablar de formas alternativas de solución de conflictos y en concreto de las formas abreviadas al proceso? Porque si la prueba y la criminalística y la evidencia, que es el testigo que no miente, demuestra fehacientemente la responsabilidad del autor, pensemos por ejemplo en el caso en fragancia, parece ilógico todas las demás etapas procesales para demostrar lo mismo que se ha demostrado en la primera etapa policial o en la fase de averiguación previa. La mayoría de los jueces de la fase intermedia, yo fui durante mucho tiempo juez de la fase intermedia, sabíamos que cuando estábamos admitiendo la acusación y las pruebas en la fase intermedia, teníamos pruebas suficientes para que ese imputado se fuera a juicio y fuera condenado. De hecho, las grandes tácticas de los jueces de la fase intermedia era convencer, en razón de que el código le obligaba al juez a mediar para la solución del conflicto, en que era mucho mejor el juicio abreviado, la suspensión del proceso de prueba o la conciliación cuando lo permitía la ley. O sea, estábamos convencidos de que lo que más se les podía recomendar a un imputado, en razón de su derecho y por justicia, eran las formas abreviadas o las formas alternativas de solución de conflicto que el mismo juicio oral y público. La prueba rinde el criterio de la defensa, que se somete a las formas abreviadas, o, en contrario, rinde el criterio del fiscal, que no acusa, y rinde el de la misma policía, que no puede investigar, y que desde la criminalística demuestra clarísimamente que no tiene un hecho, y que no puede presentar un caso al fiscal. Pero por otro lado, que me parece también importantísimo, es el tema de la celeridad. No es posible en el siglo XXI que todas las causas que llegan a la policía deban continuar al Ministerio Público y del Ministerio Público deban continuar a los jueces para que los jueces llamen a juicio y dicten sentencia. Es decir, un embudo con un hoyo, con un solo hoyo, ¿no? Cada vez más chiquillo, en el que no sale ninguna gota de agua porque no se resuelven los casos. Me parece que es una falla importantísima del sistema que tenemos que remediar. ¿Y cómo se ha remediado en el sistema acusatorio? Bien, en vez de un embudo con un solo hoyo, tenemos una coladera con muchas posibilidades distintas de solución de conflicto a lo largo de las distintas etapas del proceso, en el que se amerite por prudencia y por justicia la solución del conflicto. La conciliación, ¿no? Yo escribí un libro en 1998 sobre introducción al nuevo proceso penal costarricense, en donde era contrario a la conciliación. 3 meses después, porque tenía que entrar en conciliación como juez de la fase intermedia, me convertí en un conciliador aguerrido. Y estaba convencido de que la mejor forma para la víctima o por el imputado eran las formas distintas de conciliación. Logiquísimamente era necesario suspender el proceso a prueba y no esperar que un juicio fuera 2, 3, 4, 5, 10 años después para una sentencia y se aplicara la libertad condicional, cuando la podíamos aplicar de inmediato durante la fase de investigación, y lógicamente el juicio abreviado cuando objetivamente la criminalística o la prueba había demostrado que el imputado era responsable del delito, se había demostrado la probable responsabilidad y el cuerpo del delito, como se dice aquí en México, y por tanto entonces era mucho más fácil para él ver como negocio. A ver, podríamos criticar esta negociación de la pena, pero todos los jueces, y por lo menos yo me he montado en Costa Rica en un autobús en donde va una persona que condené en juicio
¿Por qué? Porque ya cumplió los 3, 4 años, 5 años, 6, 10 de prisión, pero tampoco los ha cumplido. ¿Qué ocurre? Todos sabemos perfectamente que los delincuentes, cuando son condenados por los jueces, los términos diarios de prisión son distintos a los términos del almanaque, y además van teniendo algún montón de ventajas por las cuales los psicólogos y los psiquiatras forenses consideran que esa persona puede en la mitad de la pena salir en libertad o con libertades condicionales, etcétera. Yo no soy muy aferrado a la prisión, aunque era un gran aferrado a la prisión preventiva, pero es clarísimo que los casos se resuelven en las investigaciones policiales y que rinden, repito ese mismo concepto, rinden el criterio de las partes procesales. Un punto que es fundamental. Lo rinden tal que el imputado llega a confesar para conciliar, que el imputado llega a confesar para suspender a prueba el proceso, y que el imputado llega a confesar para someterse al juicio abreviado por las ventajas que el juicio abreviado mismo le otorga. Esto me parece fundamental. Unamos esto con el otro tema de la mesa. La protección al denunciante versus el derecho del presunto inculpado a saber quién y por qué delito se le acusa. Todos sabemos que existen 3 tipos de acción: acción penal pública, acción privada, acción pública a instancia privada. La gran mayoría de los delitos son delitos de acción pública, que exigen al Ministerio Público actuar sin previa denuncia. Solamente los delitos de acción pública a instancia privada exigen la denuncia previa de la víctima, y los delitos de acción privada sin denuncia de la víctima no puede haber causa, ¿no? Que es los típicos casos de delitos contra el honor y la propaganda desleal. Por lo general no se ocultan las partes en el juicio penal de acción privada, pues porque las partes se han denunciado entre ellas mismas, principalmente respecto al honor. Por tanto, aquí no tenemos el problema este. En los delitos de acción pública a instancia privada, principalmente en el tema de la violación, ¿no?, es muy complicado que la víctima no sea la gran presente. En concreto, por ejemplo, la víctima violada o el víctima violada, hombre o mujer, por lo general es el cuerpo, es la escena de crimen más importante que tiene un criminalista para determinar si esa persona fue o no fue violada, y por tanto entonces es muy difícil de esconder a la víctima por delito de acción pública a instancia privada, en este caso concreto. Por lo tanto, quizá es imposible, ¿no?, que se aplique este criterio sobre la protección al denunciante. Pero querer sacar al denunciante en los delitos de acción pública me parece que es una pésima investigación policial. Yo creo que ningún juez hemos condenado. Yo, en 20 años de ser juez, a mí lo que menos me ha interesado es la denuncia de la víctima o de la denuncia del denunciante si no fuera víctima. De hecho, los mismos testigos protegidos, o un juez que quiera condenar, o un fiscal que quiera acusar, o una policía que quiera mantener una investigación con el solo dicho del testigo protegido, me parece que demostraría con ello su imbecilidad y su incapacidad de investigación criminalística. Porque lo que ocurre por lo general con la denuncia de la víctima, de la denuncia del denunciante o de la declaración del testigo protegido, es que la criminalística reconstruye los hechos. Y de hecho, parte del proceso y parte de la riqueza de la policía técnica o científica en la investigación policial por delito es la reconstrucción de los hechos a los que ha hecho referencia la víctima, o a los que ha hecho referencia el denunciante, víctima, o el denunciante. Pero por lo general, ¿no?, en las Torres Gemelas del 11 de septiembre nosotros no necesitamos ninguna denuncia. Veíamos 2 aviones caer contra 2 torres y las torres caer. La actuación oficiosa de la policía es una realidad en el 90% de las causas penales, que actúan para evitar que se cometa el delito, que se siga en la violación, que se siga en el asalto, que se siga en el robo, que se siga en la defraudación, que se siga en lo que sea. Y si ustedes se ponen a ver las estadísticas, se están dando cuenta de que la existencia del denunciante en la causa procesal es lo menos importante que el juez tiene. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un cuerpo muerto, ¿qué es lo que tenemos ahí? Un cadáver que nos hace predecir que hay un homicidio y que por tanto tenemos la obligación de investigar el homicidio. Y no necesitamos de una denuncia de que fulano tal se murió.
la hija, el padre, la madre, la abuela, que nos diga, oye, papá se murió, pues ya lo tenemos ahí en la morgue y ya es cadáver. Toda la investigación después es una investigación para ver quién lo mató, haya o no haya denuncia. Por tanto, la denuncia no interesa, ni la declaración de la víctima interesa tanto como para no protegerla. Me parece que es muy importante. ¿Qué hacemos para defender el derecho de defensa material o técnica o letrada del imputado cuando no conoce a su cazador? Entonces, me pongo en el ejemplo, y ahí sí me da un poco de miedo lo que decía don Arturo Cosillo. Cuando a mí se me denuncia, ¿no? Ustedes saben perfectamente que uno de los grandes conflictos que tenemos ahorita, los particulares, es el problema de la acusación por acoso sexual, ¿no? Una alumna que me acusa por acoso sexual. Es muy complejo esto. Y si nosotros encubrimos a esta alumna que nos acusa por acoso sexual simplemente porque le pusimos una mala calificación, es un tema muy complejo. Y si además no puedo enfrentarme en cadeo a esa alumna, me parece que es un tema muy complejo. Hay temas y delitos que tienen cierta complejidad en este caso, y entonces en esto sí coincido con el doctor Cosillo. Pero en el caso de los delitos de abusos, de abuso sexual o de acoso sexual y demás por decirlo, son los que están contemplados en el caso concreto de protección de la víctima. Me parece que no, porque estaríamos eliminando un elemento del tipo que es que la víctima es elemento esencial para determinarse si en caso concreto. De hecho, ustedes saben que por experiencia, cuando el testigo es tan testigo que lo sabe todo, el imputado que ignora quién es el testigo o el denunciante sabe perfectamente quién es el denunciante o el testigo, ¿no? Nosotros lo hacíamos cuando yo durante mucho tiempo fui director general de drogas en Costa Rica y además fui juez en la jurisdicción del aeropuerto en cuestiones de delitos de drogas. Casi siempre que la esposa preocupada denunciaba a su esposo que traficaba drogas, teníamos que reconstruir el hecho sin tomar en cuenta su noticia crímenes, porque de lo contrario, todo lo que sabíamos en razón de la causa, perfectamente el esposo podía determinar que no otra persona más que su esposa era la que denunció. Y la habilidad de la policía era no llegar a juicio con la declaración de la esposa, porque nunca iríamos a llegar con la declaración de la esposa, sino los seguimientos, la reconstrucción, la intervención de comunicaciones entre presentes y telefónicas, hasta llegar a detener a esta persona concreta en el aeropuerto con la droga yendo hacia Miami. Me parece que sería ese mi aporte a favor de las dos instituciones que se están planteando en este momento con las salvedades correspondientes. Muchas gracias y contestaría cualquier pregunta. Bueno, se suponía que les iban a hacer unos papelitos para que formularan sus preguntas, pero no hay tal. Bueno, hay dos preguntas para el licenciado José Daniel Hidalgo. Comienzo con la primera, bueno, que en realidad son dos. ¿Cómo funciona el criterio de oportunidad en Costa Rica? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cree que se tiene que limitar la facultad del Ministerio Público de decidir sobre el ejercicio de la acción penal? Estas son las dos primeras. Y hay una adicional que, bueno, después la formularía. Que una de las ventajas del sistema acusatorio era la posibilidad de que el juez de la fase intermedia no aceptara o no admitiera la acusación del fiscal. Y que por tanto entonces, si había en otras partes, por ejemplo, actor civil o creyente adhesivo,
pudiera admitir la acusación del querellante adhesivo o la del actor civil. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, en conclusiones en juicio del querellante adhesivo o del actor civil cuando son la acusación del fiscal o las conclusiones del fiscal en juicio fueran bastante malas. Porque claro, si el juez no tiene acusación no podría resolver ultra petita y entonces tendría que absolver. Esto ha llevado a la intromisión de las partes privadas como actores civiles en la materia penal o como querellantes adhesivos y en algunas oportunidades como querellantes exclusivos. Eso es un punto que es muy importante. Lógicamente yo entonces creo en la acción penal pública, pero no en el monopolio de la acción penal pública por parte del Ministerio Público. Creo también en las formas de privatización de la acción pública en privada, que ocurre en Costa Rica, y me ha parecido que ha sido además recomendable. Hay delitos, por ejemplo, principalmente las grandes administraciones fraudulentas de grandes empresas o los peculados o administraciones fraudulentas en grandes bancos, que la investigación interna del departamento legal y de los policías internos del banco o de la empresa son mucho más claras y concretas, tanto en la relación de hechos como en los elementos probatorios, que la de un fiscal del Ministerio Público con su policía técnica científica. Me parece que además hemos cometido el error muchas veces de volver a repetir los dictámenes económicos, los estudios económicos que han realizado entidades privadas para que los realice la policía técnica y científica a orden de un fiscal. Entonces resulta que terminan durando 2 o 3 años haciendo un informe de estos cuando el informe ya existe y terminan ratificando los dictámenes de las entidades privadas. O sea que creer ahí en el monopolio de la acción pública del Ministerio Público, además de que la experiencia nos ha llevado en su ineficacia, en muchos casos ineficacia por problemas económicos, no necesariamente por corrupción, sino por problemas económicos, por problemas de laboratorios, por problemas de lo que sea, por problemas muchas veces del mismo imputado y de la capacidad económica del mismo imputado. Me parece que es seguir fracasando en el tema de la celeridad en la investigación procesal por delito. Y la aplicación de criterios de oportunidad, que podría llegar a ser, y yo fui un gran opositor al fiscal general de la República, en aquel tiempo que mi profesor José María Tejerino y después a don Carlos, me enojaba con él constantemente porque me parecía que no era una política criminal del fiscal general de la República, sino que debía ser controlada por los jueces, en aquel tiempo de jueces de garantías o jueces de la fase intermedia, y tuvimos unas peleas simpaticísimas y un montón de resoluciones que creo que las sostendría todavía, porque los fiscales generales de la República, aplicando criterios de oportunidad, principalmente en el delito de bagatela, en su oportunidad en Costa Rica, lo que fue archivando causas, y nos pareció, por lo menos a los jueces en ese momento, que este archivo de causas era simplemente quitarse expedientes y archivarlos sin que hubiera control de parte del juez. Bien, pero es objetivo que la realidad económica lleva a que en algunos momentos hay delitos que se terminan siendo de pura bagatela y que nos quita mucho tiempo a jueces, fiscales y policías que podríamos dedicarnos a cuestiones mucho más importantes. Habría que ver los criterios de oportunidad o los criterios de bagatela, un tema siempre en debate. Pero por otro lado, el tema de los delitos en los que ya hay pena natural, ¿no? El típico caso cuando dos chicos están en un bar, se enojan por la misma chica, se dan a golpes, uno le rompe el ojo y el otro le rompe el otro ojo, ¿no? El tema de la prueba natural, cuando el juez dice, a ver, estos dos babosos, ¿para qué los voy a meter a la cárcel si ya van a estar tuertos durante toda su vida? Entonces aplica como pena el daño causado por el delito. Miles de casos de esa misma forma en los que los delitos son importantes. El mismo caso, por ejemplo, del delincuentillo que ha hecho 250 robos en casas en la misma colonia, nos cuesta mucho investigar 250 robillos, pero le tenemos 5 suficientes para los 25 años de prisión, siendo la pena máxima 25 años de prisión. ¿Para qué vamos a estar nosotros investigando los 245 robos, con lo que eso significa de cansancio y demás, cuando ya tenemos 5 y nos vamos a juicio con esos 5? También la aplicación de criterios de oportunidad. Me parece que hay cierta inteligencia en la aplicación de los criterios de oportunidad
yo siempre me aferré como juez que eso no nos correspondía a nosotros controlarlo, y luego ya me aburrí, me cansé de pelear contra la Fiscalía, y terminaron las fiscales sosteniendo por políticas criminales cuando sí y cuando no aplicaban los 7, 8, 9 tipos de criterios de oportunidad que ha concebido la doctrina. A mí me parece que es un tema en el que tenemos que abrirlo a la legislación y después nos vamos a solucionar los grandes conflictos en la jurisprudencia. No sé si contestar la pregunta. Bueno, hay una segunda pregunta, que es, en los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, ¿será necesaria la protección al denunciante? Que haga falta. Lo que haga falta, es decir, a ver, oía la mesa anterior, y a don Julio decía con mucho acierto que todos los delitos son graves. De hecho, yo soy un gran crítico de un criterio que se ha investigado, que se ha inventado a raíz de la despenalización, de la abolición del derecho penal mínimo de Farayoli, etcétera, donde se habla del derecho penal ultima ratio. Yo no creo que el principio de derecho penal ultima ratio sea un principio del juez, de la fase jurisdiccional, es un principio de la fase legislativa. El primero que tiene que procurar no convertir todo en delito es el legislador. Y una vez que un legislador inteligente ha convertido lo que ha protegido los bienes jurídicos protegibles, ¿no? Entonces, luego tenemos un derecho penal prima ratio. Lo primero que tenemos que tener los jueces es clarísimamente que no andamos dictando sentencias ni perdiendo el tiempo en nuestra sala de juicio, sino que un legislador inteligente ha protegido bienes jurídicos que exigen ser protegidos porque están protegiendo, tutelando los grandes bienes, los grandes derechos de estas comunidades. Eso me parece que es un punto que es fundamental. Casi siempre hemos escondido a los testigos y a los denunciantes en los delitos de delincuencia organizada. Casi siempre. Pero aclaro, o sea, llegar a juicio con la sola declaración del testigo encubierto o del denunciante me parece que es un absurdo de investigación. Por lo general, podemos prescindir de ese testigo o de ese denunciante, y solamente dejo como un cierto temor el tema del acoso sexual, por el ejemplo que esto ha significado desde el punto de vista de temor de muchas personas. Pero creo que no puede haber acoso sexual sin saber a quién estamos acosando, por tanto es imposible esconder a esa víctima, ¿no? O sea que me parece que sería el único miedo que tuviera en ese sentido concreto. Pero, dos cosas. Lógicamente, la delincuencia organizada va a proceder, y en muchos casos, esconder o encubrir a los testigos y denunciantes. Dos, me parece que ese testigo o el denunciante no son nada importante para arribar a la verdad real en el elemento probatorio que se recoge en juicio oral y público. No sé si contesté. Bien, pues hay aquí hay una pregunta para el doctor Arturo Cofío. ¿Cómo cree entonces, obviamente se refiere al derecho al beneficio que otorgaría la confesión, cómo cree entonces que se debería de beneficiar aquel que confiesa? Bueno, yo pienso que evidentemente sí podemos hablar de algún beneficio, porque sí hay que tratar de agilizar procesos, pero habría que establecer mecanismos en los que no pudiera bajar de la sanción mínima. Es decir, podemos bajar hasta por porcentajes, siempre y cuando pongamos un piso, que sería la sanción mínima que establece la ley para ese delito, porque se supone que en la apreciación que hizo el legislador ya está tasando el valor del bien jurídico y está tasando cuál es la sanción que debe tener cualquier persona que lesione ese bien. Tal vez el sujeto tenía una sanción de 8 a 10 años, por decirlo muy restringido. Tal vez le hubiera tocado 9, pero como confesó le podemos bajar a 8. No debemos de bajarle a 6 o a 5, porque entonces ya estamos castigando por esa afectación al bien jurídico por menos de lo que el legislador originalmente previó. ¿Cómo se podría manejar? Pues se podrá bajar hasta una tercera parte, siempre que no baje de la sanción mínima originalmente descrita. O se podrá bajar una mitad, pero nunca ser menos de la punibilidad
mínima. A mí lo que me preocupa es, primero, cuándo va a proceder, en qué forma va a proceder. Creo que sí habría que disminuir un poco la sanción, pero repito, nunca menos de lo que fue la valoración inicial que manejó el legislador. Porque ahí es donde estamos desvirtuando y estamos sacrificando lo que es la tutela de los bienes jurídicos y el castigo para que no se afecte en aras de tener juicios más rápidos y juzgados desahogados. Una pregunta. Como litigante, ¿considera útil la inclusión del abreviado para la defensa, para la víctima? ¿En qué supuestos? Bueno, sería para la defensa más que para la víctima. La víctima se vería beneficiada en forma indirecta, porque estamos entendiendo que si un inculpado se va a un juicio abreviado es porque está buscando algún beneficio y seguramente la ley establecería que tendría que reparar el daño. Actualmente tenemos varios beneficios en nuestras leyes y para poder gozar de ellos en condena se requiere que se repare el daño. Entonces tendría que ser una cosa similar. Tampoco podemos dejar desprotegido al ofendido, ya bastante se le ha afectado, y entonces si decimos te vas a un proceso abreviado, te vas a bajar la pena, bueno, habría que establecer también la obligación de reparar el daño y seguramente la ley secundaria tendría que establecerlo. Esta no la entiendo muy bien, entonces la voy a leer lo mejor posible. En relación al concepto del denunciante, o no sé qué, lo escribió Elena. Bueno, en relación al concepto del denunciante en casos de delincuencia organizada, no estamos ante una colisión. ¿Perdón? A ver. La pregunta es en relación a la figura de él o al anonimato por parte del denunciante en los casos de delincuencia organizada. Sabemos que los grupos de delincuencia organizada no se andan con juegos, ¿no? Lo vemos todos los días en los periódicos. Una persona denuncia y aparece sin cabeza, digamos, al día siguiente. Entonces ahí estaríamos en la colisión de dos derechos, lo que es el derecho de defensa y el derecho a la vida por parte del denunciante. Y usted nos hablaba de la imposibilidad por parte del denunciado de rebatir la credibilidad de quien le denuncia. Entonces yo lo que digo es, no quedaría, y esto en relación también con lo que nos hablaba el doctor Hidalgo, el denunciado lo que tiene que hacer es atacar las pruebas, punto. Tiene que atacar las pruebas que recoge la policía. La credibilidad no se la deberíamos dejar al juez, es decir, estudiar la credibilidad de ese testigo, de ese denunciante, y dejarle a otra persona el defenderse de los hechos y que ahí sea si tiene todo digamos que estaría cumplido todo su derecho de defensa. A ver, mira, no sé si le puedo contestar lo más claro, bueno, voy a contestar lo más claro posible. Son varias cosas. Primero, hay una presunción de inocencia. Nos gusta o no, se supone que la persona a la que están haciendo la imputación estamos viendo si cometió el delito. No podemos considerar que ella es un sanguinario que porque lo denunciaron va a ir a matar a alguien. Tal vez sí. Segundo, los ejecutados no sabemos si son porque denunciaron. Porque hoy en día encontramos ejecutados tristemente con mucha habitualidad y ya ni siquiera causa tanta sorpresa, lo cual es muy grave porque nos estamos acostumbrando a la barbarie. Pero no sabemos si es porque denunciaron, no sabemos si es porque les traicionaron, en otra forma, quizá con dinero, con mujeres, porque pertenecen al grupo rival, no sabemos por qué es. Sí hay la posibilidad, evidentemente, porque son grupos violentos, no estamos hablando de un convento de monjas, pero de cualquier forma, tenemos que hablar de que el inculpado por ese delito tiene el derecho a defenderse y tiene el derecho a confrontar a su acusador. Si vamos a manejar la figura del testigo protegido, tenemos que hacerlo con autoridades que tengan una gran calidad moral. José Daniel, el maestro José Daniel Hidalgo, nos hablaba de la investigación científica. En esencia, él privilegiaba la investigación científica sobre lo que es la imputación que puede hacer un particular. Y eso yo estoy completamente de acuerdo. El problema es que en México no se investiga así. Esperemos que con las reformas y con la reforma del sistema de policía se logre. Esperemos que la modificación de la Procuraduría lo logre. Esperemos que la reforma del sistema desde el punto de vista judicial se logre. Pero si no se logra mientras, nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y hoy en día no se trabaja con una investigación científica. Hoy en día se trabaja con base en imputaciones. Entonces sí, yo coincido con Daniel, no basta una simple imputación para meter a alguien a la cárcel. Pero hoy en día, como manejan con testigos protegidos,
De entrada, el testigo protegido hay que verlo como que generalmente es miembro de las propias organizaciones. También hay que decirlo, no es un pobre ciudadano que iba por la calle y se le ocurrió denunciar. Para eso están las denuncias anónimas que dan motivo a una acta circunstanciada, que dan motivo a una investigación distinta, y solo después lo manejas como una averiguación previa, ya que alguien comparece, ya que verificó los hechos, a formular la denuncia. Cuando hablamos de testigos protegidos, son gente que ya está en la delincuencia organizada y que para obtener beneficios, en cuanto a que se les castigue en menor forma, o se les concedan beneficios en condena, aceptan colaborar para desmembrar las bandas. Y entonces ya estamos hablando de testigos que son parciales, porque ya no están declarando en forma espontánea, ya están declarando lo que tienen que declarar para que les den el beneficio. Entonces, ¿cómo no vas a tener la posibilidad de atacarlos? Ahorita vemos todos los días en los noticieros que agarraron al lugarteniente de algún grupo criminal, y tal vez el del grupo criminal ni siquiera lo conoce, pero ya lo agarraron y ese rato se vuelve testigo protegido. Entonces, mientras no tengamos a una fiscalía, mientras no tengamos una policía que realmente investiguen, que nos den certeza jurídica en la investigación, no podemos tomar ese tipo de mecanismos, porque si ni siquiera los tienen que revelar la identidad ante el juez, ¿qué nos impide que sean testigos inventados? Tomando en cuenta que hoy en día se investiga con base en las imputaciones de testigos, de denunciantes, y que si ya le podemos poner que el pájaro loco está haciendo la imputación, pues le ponemos el pájaro loco y nunca va a aparecer. ¿Realmente existió? ¿Quién sabe? Esos son los riesgos que tenemos de preservar el anonimato durante todo el tiempo. Cuando tengamos una investigación, como decía José Daniel, de que vamos a tener elementos criminalísticos que van a reconstruir los hechos y nos van a acreditar lo que ocurrió sin necesidad de ver lo que dijo una persona aislada, encantado de la vida, y ni siquiera va a hacer falta que lo mencionen. Pero hoy en día que se hace falta, en la medida en que se justifica la imputación del Estado en la imputación previa de un sujeto, tenemos que tener ese derecho para combatirlo. Ese sería mi punto de vista. ¿Quieres añadir algo sobre esto? Bueno, hay una pregunta adicional que no tiene destinatario, entonces les destino a los dos, y es la siguiente. ¿La supresión de etapas procesales requiere elementos del sistema como auténtico derecho de defensa? ¿Quién la formuló? Perdón. No sé si entendí. Quizá podríamos entender que si la formuló, la quiero explicar. Es que tiene anonimato. Por eso les digo que no hay que preservarlo. No sé si la pregunta será en el sentido de que este proceso abreviado de supresión de etapas es compatible con el derecho de defensa, o ¿cómo sería? Porque, bueno, evidentemente entendemos que la persona que va a reconocer su participación tendrá que estar debidamente asesorada, tendrá que contar con una defensa adecuada. Seguramente el defensor sería el primero que le aconsejaría: ¿sabes qué? Está complicado el asunto, hay tantas pruebas, mejor confiesa y nos acogemos a beneficios. Eso generalmente lo propone el propio defensor, y obviamente es porque ya está acreditado todo y únicamente se limitarían, repito, en la fecha de la citación para sentencia, a acreditar pruebas para la individualización. No sé si ese era el sentido de la pregunta, o no sé si tú lo entendiste distinto, Daniel. Tal vez un poco amplio lo que podría significar. En el juicio abreviado, la mayoría de los códigos, por lo menos latinoamericanos, han exigido que el fiscal, y en concreto con consejo del fiscal general de la República, acepte o no acepte el juicio abreviado en algunos casos, principalmente cuando se trata de casos en que la sociedad quiere el juicio oral. Eso es interesante, ¿no? A nosotros nos gustaría un juicio abreviado en el caso de las Torres Gemelas, ¿no? Nos gustaría el juicio oral, ¿no? La publicidad del juicio oral. Entonces, muchas legislaciones han impedido que el juicio abreviado se permita sin la venia del fiscal. Y en algunos casos, hoy sí, hoy no, la suspensión del proceso a prueba y lógicamente la conciliación. En la conciliación, por lo general, tiene que ser la víctima, porque es la que concilia, o la Procuraduría de la Generalidad de la República representando al Estado en caso como víctima en la conciliación. Claro que nada de esto, porque en este caso el imputado es sujeto activo de prueba en la confesión, y por tanto, cuando el imputado es sujeto activo de prueba, es sujeto de defensa técnica, material y letrada, no hay confesión o no hay aceptación de ninguno de esos procedimientos si no tiene el consejo previo de un defensor letrado, ¿no? De un defensor privado o público, de un abogado.
con título de tal y además experto en derecho penal, que por lo general siempre le aconseja lo positivo. En la conciliación llama mucho la atención porque en el artículo 7 del segundo proyecto de Código de Fox sostenía un criterio que es muy bonito, que es el juez procurará que las partes, el juez procurará resolver el conflicto suscitado a consecuencia del hecho. El juez procurará. Y entonces es interesantísimo porque el juez muchas veces puede aconsejar muy bien. Es decir, y de hecho, creo que en todas las audiencias de fase intermedia, por lo general el juez procede con el expediente que ignora, gracias a Dios, ignora totalmente, salvo la carátula, y dice, en el caso tal, les hago ver a las partes que el delito permite la conciliación, por si acaso antes de la audiencia correspondiente queremos entrar en fase de conciliación. Se calla, se espera, y si las partes no dicen nada, es muy posible que el juez diga, la conciliación tendría estos beneficios respecto al delito que estamos investigando. Se calla, y si no dice nada, escuchamos la acusación del Ministerio Público porque ve que no pudo lograr el objetivo del artículo 7. Bueno, con esto concluimos. Yo les agradezco mucho su presencia. Les recuerdo que a partir de las 4 de la tarde inicia una tercera mesa y a las 5:30 iniciará la cuarta mesa con la posición de los diferentes partidos en el Congreso sobre la futura reforma del sistema de justicia penal y del sistema de justicia que se está procesando en el Congreso. Pues muchas gracias. Nos esperamos en la tarde.